Te damos la bienvenida al podcast Un Manual para tu Cerebro, que creamos porque toda máquina perfecta, o en nuestro caso imperfecta, debería venir con instructivo. Acompáñanos en la compleja misión de intentar escribirlo. Este es un podcast informativo y de entretenimiento. Te recomendamos siempre acudir al profesional de la salud especialista. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Un Manual para tu Cerebro. Hola, ¿cómo están? Aquí desde la azotea, con mucho gusto de saludar a Julia y a Alma. Hola, ¿cómo están? Un placer verlas como siempre. Bueno, pues empezamos de lleno con el tema. El día de hoy vamos a escribir en nuestro manual el capítulo de validación y límites. Ah, caray. Sí. ¿Y cómo te fue, Alma, con este tema? Quiero decirles que me costó un poquito de trabajo. No sé por qué. Ahorita lo vamos a averiguar. Validación y límites, nada más. Sí, yo creo que curiosamente es de los temas que hasta ahora me ha costado más trabajo estudiar. De entrada porque no hay mucha literatura científica sobre el tema. A pesar de que es la piedra angular de todo camino a la salud mental, no hay mucha investigación al respecto. Eso me llamó mucho la atención. Y luego también les estaba contando que parece ser que el universo dijo, ¿quieres estudiar acerca del tema? Ten esta semana un intensivo. Entonces, y así fue. Sí, me puso en unas situaciones en donde tuve que estar constantemente validándome a mí misma y poniendo límites a otros. Bueno, y a mí misma. Bueno, ahí ya sabes que yo siempre pienso que los límites no se ponen en el terreno de junto. Cuando tú tienes un terreno, pones los límites en tu terreno. Sí. Y puedes abrir puertas al vecino para que entre, pero el límite no se le pone a nadie, sino se le pone a uno mismo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Lo mismo iba yo a decir. El límite nunca es para alguien más. Sí. El límite siempre es, si tú haces A, yo voy a hacer B. El límite es mío, nunca puede ser puesto a alguien más, porque eso implicaría control, manipulación, que al final no va a funcionar, porque mientras el otro lo permita, bueno, ahí estarás un rato, pero en algún punto el otro va a decir, hasta acá llegaste, porque va a poner el límite, y regresaremos. Y además, interesantemente, a mí me encanta este tema, de verdad es de los que más me apasionan, porque la mayoría de las personas confundimos límites con enojo, límites con regaños, límites con berrinches, límites con pleitos, y de hecho los límites no tienen emoción alguna. Los límites no pertenecen al área emocional. Sí. Se mueven emociones, pero no son del área emocional, a diferencia de otros temas que hemos venido hablando. Sí, porque sí y no son emociones. Nos cuestan trabajo el sí y el no porque pueden generar emociones, ¿no? Y porque al decirlos nos generan emociones a nosotros, ¿no? Claro. Y no son emociones. De hecho, ninguna palabra es una emoción. Toda palabra tiene una connotación que despierta emociones, pero la palabra en sí misma no es una emoción. Es un concepto. Y si nosotros tuviéramos que poner límites a otras personas, con todas las que convivimos, pues necesitaríamos una libreta muy grande para decir cuál es el límite de esta, cuál es el límite de esta, cuál es el límite de esta. Sería poco operativo, ¿no? No podríamos decir, ¿cuál es el límite de mi esposo? De verdad. No, se pone uno límites a uno, ¿no? Pero me encanta este tema y me encanta que para todas tenga que ser un examen introspectivo, como siempre. Sí, y a mí también me gustaría agregar que parte de las cosas que aprendí esta semana, estudiando este tema y viviéndolo, es que ubicamos límites como murallas, como cercas, ¿no? O sea, la metáfora la sentimos así, pero la realidad es que límites es espacio, son fronteras, son también columnas, las columnas que nos rigen, ¿no? No nada más es lo que nos limita de aquí para afuera, ¿no? Entonces, límites es estructura, son espacios y nos contienen también.
¿no? Es contención, básicamente es contención, es como una taza. Los límites de tu café pues están en la taza, ¿no? Correcto. Y Claro, y además, perdón, María Montessori siempre dice, los límites dan seguridad. sí, Entonces, una vida en donde tú estás acostumbrado a manejar límites, lo que genera en ti es una sensación de estar seguro. Entonces, por eso es que el concepto de límites se tiene que entender a manera muy profunda para dejar de tener tanta resistencia con el tema, porque sí tenemos resistencias fuertes con ese tema. sí, entonces, al hablar de límites, hablamos de contención, que es lo que nos respalda, lo que en este mundo y con este cerebro que busca darle certeza a lo incierto, ¿no? La estructura, los límites, el autoconocimiento es lo que nos da contención. Y no podemos hablar de contención sin hablar de validación. Entonces, ¿la validación qué es? Pues es en realidad una palabra que significa dar validez y se refiere a aceptar una experiencia, o sea, emoción o pensamiento, como válida o con sentido, tanto en uno mismo como en los demás. Eso es básicamente. Y es algo pues que es nato, lo hacemos todo el tiempo sin pensarlo mucho, como cuando nos damos cuenta que tenemos hambre o sed, lo aceptamos y actuamos en consecuencia. Entonces debería de ser así de fácil aceptar que pues nos enojamos, por qué, o que tenemos miedo, o que sentimos alegría o preferencia por algo distinto o alguien distinto a los que me rodean, ¿no? Pero aquí viene el truco. Si llevamos toda una vida aprendiendo a negar nuestras emociones o actuar incongruentemente a lo que sentimos, e intentar cambiarnos a nosotros para cumplir las expectativas de un alguien o de un colectivo, entonces la validación se convierte en una tarea muy difícil. Y si es difícil ejercer la validación con nosotros mismos o autovalidarnos, pues más difícil será hacerlo con los demás, ¿no? Bueno, imposible. Si nosotros no somos capaces de validar lo que sentimos, mucho menos vamos a ser capaces de validar lo que otro siente y no vamos a pensar que el otro valida lo que siento, ¿no? Sí. Claro. De hecho, Alma, ahorita que te escuchaba, me acordé de esta definición que comentamos en alguno de los otros podcasts de la empatía, ¿no? La empatía es escuchar al otro y creerle. Un poco esta línea de la validación, o sea, que no sea cierto para mí no significa que no sea cierto. Sí, correcto. Sí, y aquí la validación al otro no quiere decir estoy de acuerdo, comparto tu visión con el mundo, te lo aplaudo, ¿no? Porque podemos validar incluso cosas completamente ajenas de nosotros, ¿sí? Hablando de que encontré poca información y investigación científica acerca de estos temas, estuve leyendo a una de las investigadoras más reconocidas de este tema y básicamente casi toda la información en el área de psicología viene de esta terapeuta que se llama Marsha Linehan. Ella creó una terapia que se llama terapia dialéctica conductual o DBT, que en los 80s originalmente la enfocó para el tratamiento del trastorno limítrofe de la personalidad, pero que actualmente sigue ganando fuerza como recurso en la psicoterapia general. Bueno, esta terapia, la terapia dialéctica conductual, se basa en la validación hacia el paciente para enseñarle a aceptarse a sí mismo o recursos para validarse a sí mismo y de esta aceptación inspirar y lograr cambios, ¿no? Linehan decía que no puede haber cambio sin aceptación ni aceptación sin cambio. Y recordando que la validación es entender que toda conducta tiene sentido desde la vivencia de las personas, entonces esto involucra quitar los juicios y actuar en aceptación. Y solo desde ahí hay cambio o se puede sanar realmente, ¿no? Aquí lo que decíamos, es importante entender que validar la experiencia del otro no significa que yo la comparta, o que la refuerce, o que la dé por buena, ¿no? Como en el caso de alguna conducta que violente su bienestar.
¿no? Sino es la aceptación de que tiene sentido desde el contexto de esta persona, ¿sí? De hecho, a mí me gusta muchísimo el trabajo de la terapia nocional. La terapia nocional tiene una base en, obviamente, esta terapia dialéctica conductual y en las cognitivo-conductual, pero lo que me gusta mucho de esta manera de plantearlo, de esta teoría, es el mundo, tu mundo, se construyó a través de nociones, o sea, de ideas. Pero estas ideas están llenas de elementos que tú tienes que palomear para poder llamar a algo tal concepto. O sea, por ejemplo, lo que decía Sara, ¿no? Para que tú le llames taza a la taza, tiene que tener elementos que no sean de vaso, para que tú puedas decir, sí, sí es taza, porque si no, sería vaso. Y lo interesante de la teoría conductual es que dice, el problema es que estos elementos que construyen tu realidad, para empezar, nunca los has cuestionado, ni analizado, ni te has preguntado qué tienen. Y además, asumes que como tú los tienes construidos, los tiene construidos todo el mundo. Sí. Por lo tanto, cuando tú llegas con un concepto, el que sea, y lo aplicas y lo vives, cuando la respuesta del otro no contiene los mismos elementos que tu noción, entonces empieza el malestar. Te sientes traicionado, o no entendido, o no aceptado, o no validado, pero en realidad todo tiene que ver con los elementos que habría que cuestionar, habría que tener claros, y después habría que plantear. Es decir, a ver, no sé, tú y yo, amigas, ¿no? Para mí amistad tiene estos elementos, para ti tiene los mismos, y el otro puede decir, no, fíjate, a mí este no lo tiene, pero este sí lo tiene, y entonces hacemos un acuerdo. Mi maestro toda la vida dijo, el primer acuerdo entre seres humanos es que no estamos de acuerdo. Y partiendo de eso, se puede negociar, se puede construir relación. Sí. Y esto es empatía. Y la base de la compasión también. Y me refiero a la compasión pura, no la lástima, porque la confundimos, ¿no? Lástima se parece a la compasión, pero viene del juicio, reprobación o de que me coloco por encima, ¿no? Eso es. Entonces, te colocas por encima. Sí, de la otra persona, ¿no? Entonces, y diría, no sé qué teólogo, la lástima genera caridad. Sí. La compasión genera solidaridad. Sí. ¡Wow! ¡Qué lindo! Sí. Me encantó. Sí, perfecto. Entonces, cuando somos caritativos es porque estamos teniendo lástima de la mujer que va en la calle vendiendo flores con un niño en los brazos. Tenemos lástima y lo ayudamos y nos sentimos caritativos. Y lo otro es generar compasión. La compasión genera solidaridad, y esto es importante porque en nuestros conceptos culturales no es así. No. Y la compasión debería de ser la norma, no la excepción. Y lamentablemente es la excepción, ¿no? Bueno, entonces poniéndome filosófica y espiritual. Que se te da también. Que se me da. No solo, pero también. Validarme es reconocer mi ser, ¿no? Reconocer el ser perfecto con esta máquina perfecta. Identificar a Dios en mí porque me creó a su imagen y semejanza. Honrar que estoy presente a pesar de la poca probabilidad que tiene mi existencia en este universo. Es agradecer el milagro de mi existencia y de adueñarme de mi propia existencia, tener la certeza que mi perspectiva es única y así como me trato a mí, extenderlo a los demás. Entender que no necesitan ni mi permiso ni aprobación para ser esa versión única e individual que son. Y ese es el verdadero significado de ama a tu prójimo como a ti mismo. Es validación. Y aquí vamos a entrar en una significación importante, porque es esa misma educación que tenemos de ama a tu prójimo como a ti mismo, no nos enseña a amarnos a nosotros mismos. Correcto. Entonces vamos a acabar amando al prójimo como a nosotros mismos de esa mala manera de amarnos a nosotros mismos. Correcto. Están muy filósofas. Se ve que esta sesión en la azotea, no sé, como que el olor me inspira. Sí. Ya te vi. Están muy filosóficas las dos. Sí. Y es que dentro de toda la maraña que tenemos adentro,
validarse nos confunde con muchas cosas, ¿no? Decíamos, con estar de acuerdo, con no poner límites, por ejemplo, y no son opuestos, ¿no? O también validar al otro es hacerlo sentir bien, no, tampoco, ¿no? Es únicamente aceptar que tiene sentido su experiencia dentro de su contexto, ¿no? Y eso no debería de ser un regalo, nada más debería de ser y punto. Bueno, entonces muchas veces para entender mejor el concepto de validarnos a nosotros mismos o validar a los demás, es más fácil empezar entendiendo cómo nos invalidamos o invalidamos a los demás. Entonces, ¿cómo nos invalidamos? ¿No? De entrada, rechazando cómo nos sentimos, ¿no? O haciendo juicios a partir de cómo nos sentimos, ¿no? O sea, de, ay, pero qué tonta, pero qué burra, mira, ya te volviste a enojar y por lo mismo, y toda esta serie de pensamientos que se desencadenan juzgando nuestras emociones o nuestras experiencias, ¿no? Si la tonta soy yo, si ya lo sabía, ya volviste a hacerlo, contra uno, ¿no? Sí. También imponiendo expectativas a nosotros mismos o a los demás, ¿no? O imponiendo nuestra realidad y opinión a los otros. O querer cumplir con la expectativa que crees que tienen los demás de ti. Sí. Entonces, ahí entra la palabra debería. Híjole, es que yo debería de hacer esto y lo otro. O, ¿sabes qué? Deberías de estudiarle más, echarle más ganas. Ay, ¿te sientes triste? Deberías echarle más ganas, acercarte más a Dios, no, Pero, y esto está muy interesante, Alma, porque es deberías y luego una acción. Sí. Y lo que hemos aprendido en esta azotea es que lo primero que hay que hacer es inacción. Pon freno de mano. Sí. Deberías hacer, no. Para. Sí. Primero. Muchas veces el origen de la invalidación es miedo que tenemos a nuestras propias emociones, ¿no? Y a los demás. Si yo soy una persona que me asustan mis emociones, entonces me asusta tener miedo, me asusta enojarme, o las rechazo, las intento evitar o desplazar, entonces tengo como un problema con esta incomodidad que me generan. Entonces es normal que hacia las otras personas, cuando estoy siendo testigo de que están incómodas o que tienen alguna emoción, es normal que eso genere incomodidad en mí e intente como evitársela, como me la evito a mí misma, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no llega alguien y empieza como a desahogarnos con nosotros? Algo le pasó, está en un estrés, tiene alguna emoción, y nosotros, en lugar de intentar entender y aceptar, únicamente escuchar sin juicio su experiencia, la intentamos minimizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no, mira, no pienses así, no, mira, no es para tanto, no, mira, ¿no? Entonces, esa es una forma de invalidar, ¿no? Y luego tenemos la mejor intención, según nosotros estamos ayudando, pero realmente estamos invalidando, ¿no? Claro, es que en esta idea extraña que se construye alrededor de cómo amar al otro, como bien decían, ¿no? Está incluido si yo logro que el otro deje de sentir, entonces no la va a pasar mal, lo cual no es real. Va a seguir sintiendo exactamente lo que siente. Lo único que va a suceder es que ya no lo va a compartir, porque las emociones no son magia. O sea, yo no tengo para voltear y decirle, porque yo decido que tú ya no estés sintiendo X, Y, Z, lo vas a dejar de sentir. Tú sientes lo que sientes y punto. Pero este arranque de la conversación es interesante porque, hablando de límites, cuando el otro llega a decirte o a compartirte una experiencia, desde el inicio no hay un límite en sí mismo, porque las conversaciones normalmente se abren así como bueno, a ver, es que yo sé que no debería de sentirme así, pero estoy sintiendo taca, taca, taca. O yo sé que estoy muy mal, ¿verdad? Por decirte esto. O sea, desde el inicio se arrancan estas conversaciones con esta invalidación
que alteran completamente y quitan el límite. Porque si yo soy la primera en decirte, esto que te voy a decir está mal, o esto que te voy a decir no debería de ser, o esto que te voy a decir es una tontería, abro perfectamente la puerta de la cerca que decía hace rato Sara, para que tú entres tranquilamente a seguir la misma línea que yo te estoy planteando. Entonces, desde el inicio tendríamos que aprender a compartirlo con otra, ahora sí que con otra opening de la plática, y desde el inicio con esta claridad de límite. Por ejemplo, te voy a compartir algo y solo necesito que me escuches. O te voy a compartir algo porque quiero que me digas qué piensas. Sí. Tengo que decir qué es lo que, o sea, cuál es la acción que espero en ti ante esto que yo voy a compartirte. Porque si no, regresamos a no hay límites, por lo tanto, la validación desde el inicio no está existiendo. Sí. Y es que si desde el principio me invalido, entonces no me estoy poniendo límites a mí misma y menos afuera, ¿no? Yo creo que la base es tener muy claro qué es un límite, ¿no? O sea, realmente cuál es la base de un límite. Y el límite solamente significa hasta dónde llego. Decía Sara de la taza de café, si lo habláramos de nosotros como seres humanos, nuestro límite es la piel, ahí nos acabamos. O sea, ya, lo que hay después de esto ya no tiene que ver conmigo. Pero el concepto de límite está siempre trastocado porque el autoritarismo, a la violencia, a la mucha parte de cómo fuimos educados, se llamó, muy mal llamado, límites, ¿no? Entonces, es además como una palabra ahorita muy de moda, porque entonces por todos lados escuchas, es que lo que pasa es que no le pone límites, lo que pasa es que no tiene límites, no, ese niño es berrinchudo porque cero límites, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas lo que va haciendo es que va trastornando la idea del límite, pero el límite es hasta dónde puedes llegar. Ok, ¿qué es lo contrario de límites? ¿Cómo seríamos sin límites? Estaríamos desparramados. Exacto. Nosotros ponemos el contenido de una taza de café sobre la mesa, tenemos una taza de café desparramada, Sí. que no se puede tomar, Sí. que se va a enfriar, que no se puede contener. Entonces los límites lo que hacen es, por supuesto, una contención, y si no hay límites, lo que tenemos es una experiencia vital de desparramamiento. Somos una taza de café tirada sobre la mesa, que no tiene forma, no se puede tomar, ya no está caliente. Entonces el límite es la bendición humana. Claro, pero lo que es muy interesante, por lo menos es lo que me ha tocado a mí estudiar y aprender, es que el límite en sí mismo no logra nada. Lo que necesita un límite para funcionar es la consecuencia. Y para esto... Perdón, Julia. ¿O es el contenido? No, es decir, el límite, la taza de café tiene un límite. Si no tiene café, es solo un límite por sí mismo. Pero si tiene café, ¿qué contiene, no? ¿Qué está conteniendo? Está conteniendo a una persona con emociones, con pensamientos, con historia, con todo eso que somos, pero en contenido. Claro. Pero ahí estás hablando de la parte interna. Yo hablo de la parte conductual de los límites. Ah, ok. Los límites para funcionar necesitan tener consecuencias. Y el ejemplo más fácil es esto que hemos estado todas viviendo en algún momento, que es la frontera, el límite es la frontera entre Estados Unidos y México. Ese es el límite. Ahora, ¿por qué respetamos la frontera? Porque la consecuencia no nos gusta. O sea, porque si tú supieras que puedes agarrar y cruzarte la frontera con tus calzones en la mano y no va a haber consecuencias, no te va a perseguir la migra, no te van a aventar a los perros, no tienes que cruzar el desierto, no te vas a morir de sed, no pagas un dineral al pollero. O sea, si todo esto no sucediera, ¿quién iría a hacer el trámite a la embajada para que entonces te esperaras los meses, las semanas y pagaras la lana? Nadie. Entonces, lo que nos obliga a respetar el límite es la consecuencia que viene. Y curiosamente, a veces con el tema de los límites, y esto también me súper encanta, es que creemos que si no hay consecuencia, no hay límite, o hasta que hubo consecuencia, hubo límite. Y este ejemplo también me encanta, que es,
ahora que tenemos fotomultas por todas las ciudades, ¿no? Tú le preguntas a cualquier persona que vive en esa ciudad, bueno, antes de la fotomulta, ¿cuál era el límite de velocidad de esta calle? Y la respuesta normalmente es, no había. Sí. No, siempre fue la misma. Lo que pasa es que ahora la tienes que respetar y te volviste consciente del límite, pero el límite siempre estuvo ahí. O sea, los adornitos que están ahí de máxima 70, máximo 80, no eran para tu recreación visual. Genuinamente eran avisarte que hasta ahí podías llegar. Sí. Pero no hay límite que se respete, o por lo menos siquiera que se conozca, si no hay una consecuencia de por medio. Entonces, cuando hablamos en el tema de las relaciones interpersonales, tú tienes que ponerte un límite, pero lo interesante es, tienes que poner una consecuencia de ese límite y no está relacionado con castigo, ni con pleito, ni con enojo. Por ejemplo, si X persona continuamente, regresemos a la primera parte, desvalida lo que tú estás, no, perdón, invalida lo que tú estás compartiendo, ¿no? La consecuencia tendría que ser, ¿no? Yo voy a compartir esto y si lo que yo recibo es esta invalidación, yo me puedo quitar, puedo cambiar el tema, puedo irme tantito a la cocina, respirar y regresar, puedo sonreírte. O sea, yo tengo que hacer algo con eso, pero la consecuencia no es, y entonces le digo que nunca jamás en la vida le vuelvo a contar nada. Eso es pleito, eso no es consecuencia, eso no es límite. Ahora, un poco integrando estos dos conceptos de la tasa y de los límites y consecuencias, a mí me encantó esta parte de que si no hay contención de nuestros propios límites, entonces nos desparramamos, ¿sí? Porque si hay gente desparramada, esas personas tienden a ser invasivas, ¿no? Entonces, tienden a irse como desparramando por encima de los límites de las demás personas y ser invasivas. Y no necesariamente agresión directa, ¿no? Pueden ser estas personas muy demandantes de atención, de consuelo, que no respetan el espacio de los demás, etcétera, ¿no? Y también hay personas que tienen tan bien puestos sus límites y fronteras, o sea, están tan bien validados de que sí y que no, internamente, que no es necesario empujar a todos afuera, no es necesario que tengas allá afuera el guardia, ¿no? Así como de nadie entra a esta propiedad, porque nadie osaría entrar a esa propiedad en un principio, o sea, están bien puestas las cercas. Entonces, el límite parte desde adentro, como decías, ¿no? Hay situaciones con personas que son invasivas, que van a ser, su intención es ser paracaidista, o lo son sin intención, pero lo son, ¿no? Entonces, en esos casos hay que, ¿sabes qué? Que hasta aquí esta rayita, de aquí para acá no, ¿no? Y mientras vamos aprendiendo quién somos y a validarnos a nosotros mismos, muchas veces tenemos que andar por la vida poniendo límites y límites afuera, ¿no? Vamos diciendo, no, esto no, hasta aquí no, esto no conmigo, ¿no? Hasta que adentro nos contenemos de tal forma que eso se minimiza afuera. O sea, ya no hay que estarlo, dice, estableciendo, poniéndolo, ya está, ¿no? Claro, porque estas personas desparramadas que mencionas, ¿no? Son desparramadas no porque ellos necesariamente no tengan límites, es porque se rodean de gente que permite esta invasión en nombre del amor, en nombre de, como decíamos, de la compasión malentendida, en nombre de la educación, ¿no? Pero en realidad, porque curiosamente es muy interesante, porque crecer sin límites es un broncón. O sea, nadie sufre más el crecer sin límites que el que lo está viviendo. Sí. Porque no hay autocontrol, no hay autorregulación en ti y normalmente genera muchísimo rechazo el vivir sin límites. María Montessori me encanta porque decía, darle libertad a un niño sin enseñarlo a manejarla es traicionarlo. Entonces, haciendo un poco este regreso a la parte de la infancia, ¿no? Estos niños que crecen en sus familias en esta idea de que ellos son los que dominan a los adultos de la familia, ¿no? El problema es que cuando estos niños salen al mundo social, ¿no?
y tratan de utilizar la estrategia con la que viven en sus casas, lo que reciben es mucho rechazo. Y entonces son niños que sufren mucho. Entonces, por eso es importante el realmente aprender a manejar tus límites y crecer con límites. Porque uno, te pones en menos riesgos de todo tipo, físicos, emocionales, espirituales. Y dos, ¿no? Y legales, claro. Y dos, te permite construir relaciones sociales con menos rechazo. Apenas hace no mucho tenía yo una persona que me decía, desde el inicio su apertura era, es que yo soy muy difícil, es que yo soy muy difícil, es que yo soy muy difícil, ¿no? Y entonces era así como de, además ya era una bandera para ella, el yo soy muy difícil. Y entonces con eso justificaba absolutamente todo lo que le pasaba. Y estaba de pelos siempre y cuando no sufriera. Pero al final de esa conversación siempre era, vivo rechazada, no me siento aceptada, no me siento integrada, no me siento amada. Pues sí. Y tengo la razón me asiste porque yo soy muy difícil. ¿Cómo gestionar amablemente la libertad y los límites, no? Yo tengo un par de ejemplos que me gusta mucho siempre poner. En esta casa nos acostamos a las 9 de la noche. Y entonces el niño dice, no, yo no me quiero dormir a las 9. No, tú te vas a dormir a la hora que tú quieras, pero te acuestas a las 9. Es decir, el límite es, estás en tu cama. Ahora tú eliges si te cuentas borreguitos, cuentas las estrellas, haces lo que se te pegue la gana para dormirte, pero te acuestas a las 9. O yo quiero un helado de 5 bolas. No. Tú puedes elegir el sabor del helado, porque te lo vas a comer tú. No puedes elegir el tamaño del helado porque no lo vas a pagar tú. Bien. Y entonces me parece una manera muy amable y muy sencilla de gestionar límites y libertad. Entonces la libertad se va a ir conquistando, o no sé si la libertad se conquista, pero la libertad se va a ir experimentando en el ser humano en educación con esta gestión. Tú puedes elegir a qué horas dormirte, no a qué horas acostarte, ¿no? Sí. No, yo voy a robar tu ejemplo, me encantó el del helado para dar muchas veces esta explicación en el tema conductual con los seres humanos, me encantó, padrísimo, Sara. Tú decides de qué quieres tu helado, como si lo quieres de caca, te lo vas a comer tú. Pero no decides si es barquillo, si es barquillo también, pero de cuántas bolas no. Sí. Y ahí hay una confusión. Creemos que la libertad es que el niño elija lo que no puede asumir, que es el pago. Y es luego muy difícil poner límites, especialmente la gente más cercana, a la que más queremos, porque tenemos esta idea de que vamos a hacer sentir mal al otro, ¿no? Entonces tenemos miedo que nos rechacen, que nos dejen de querer, ¿no? Le tenemos miedo al conflicto. Muchas veces decimos, pues ya, está más fácil que le diga que sí, ya, ¿no? O ponemos un límite y luego nos sentimos culpables, o nos desdecimos, nos echamos para atrás, que ese es el pecado más grande, ¿no? Claro, pero es que no es que pongamos un límite y nos desdigamos, es que no ponemos un límite. Nada más tenemos una reacción ante esto que estás diciendo, Alma, al miedo, el miedo o al rechazo o el miedo a que el otro me deje de amar. Pero eso no es un límite, eso es una reacción y desde ahí no funciona. De hecho, uno de los secretos más interesantes en el tema de los límites es los límites se definen con anterioridad, en frío, sin emoción alguna y te dejan claro la consecuencia, porque si no, entonces sí es traición. Por ejemplo, regresemos al ejemplo otra vez, ¿no? De la velocidad y las fotomultas. Todos sabemos que la velocidad aceptable es X, 80 vamos a poner. Y todos sabemos que si nos pasamos de 80, hay una multa que puede ir entre 500 y 1,200 pesos dependiendo de cuánto te pases, ¿ok? Entonces tú tienes calculado, porque ese es el otro punto de los límites. Los límites los puedes transgredir con la conciencia de la consecuencia. Ejemplo, yo tengo que llevar a mi mamá al hospital corriendo porque se cortó la mano y viene sangrando. No voy a respetar los límites de velocidad
pero voy a tener clara la consecuencia, no la voy a llegar después, ¿no? Ahí a donde pago la multa, a chillarle al señor y a decirle, no, es que usted no me entiende, se lo juro que mi mamá se desangraba, era una cosa horrible. No, ni madre, vas y pagas tu multa. Pero imagínate que de repente arbitrariamente cambiara esto, nadie te dijera, y ahora no nada más pagas 500 o 1,200 pesos de la multa, sino ahora te vas 2 noches a la cárcel, pero nadie te lo avisó. Entonces tú llegas a pagar tu multa, muy tranquila, muy preparada para pagar la multa, te agarran y te meten a la cárcel. Eso es el problema, ese es el autoritarismo. El autoritarismo viene de poner límites con emoción, consecuencias que no son congruentes con la acción y que no tengan un aviso claro. Sí. Por ejemplo, con las mamás es bien interesante porque es que si estamos de vacaciones no hay límites, no, sí hay, solo cambian. Sí. Pero los límites nunca dejan de existir. Lo que sucede es que se modifican. Por ejemplo, para ir a la escuela, pues vas a ir, no sé, con uniforme, con pantalones, con bla, bla, bla. Si vas a ir a la playa, vas a ir con traje de baño, pero de que hay un límite, sigue habiendo un límite. Entonces, las características de los límites es que tienen que ser congruentes, consistentes y delimitados con claridad y anticipación. Por eso las leyes, bueno, deberían de funcionar si se aplicaran de manera correcta, porque nadie arbitrariamente te saca de la manga una nueva ley, se tiene que hacer todo un proceso, y así como se hace en los gobiernos, tendríamos que aprender a hacerlo con nosotros mismos en frío y en claridad, no cuando ya estoy enojada, no cuando ya tengo miedo, no cuando ya me lastimo la situación, previo a eso, y si ya sucedió, tengo que esperar a que baje la emoción antes de pensar cómo voy a poner una consecuencia conmigo mismo ante esta acción. Sí. Sí, eso es muy interesante. Yo amo los límites. Eso es muy interesante. Yo tengo una amiga que, según su, no sé, corriente de educación que eligió para su hijito, entonces decidió que estaba abierto a este hijito de, que te gustan, 4 o 5 años, él cómo se quería ir vestido a la escuela, ¿no? Entonces el niño, ella se jactaba de la libertad, ¿no?, que le estaba dando al niño, porque entonces estaba reforzando su parte de elegir. Pero entonces el niño iba en pijama a la escuela, iba con un disfraz de princesa, así como iba con un disfraz de vaquerito, iba con, pues le faltaban zapatos de repente, no iba con suéter, y entonces en la escuela los niños le empezaron a molestar, obviamente. Entonces esta mamá fue a armar un drama a la escuela para decir que su hijo estaba siendo buleado, ¿sí? Y entonces la maestra le dijo, o sea, sí, y nosotros vamos a hacer lo que podamos porque los niños respeten la integridad y respetan a la demás persona. Sin embargo, también tiene que enseñar a su hijo que sus decisiones traen consecuencias, ¿no? Entonces, aquí este ejemplo me encanta porque hay una parte en ambos lados, ¿no? Entonces, a ver, sí, yo voy a dejar que este niño se vaya con pijama a la escuela, ¿sí? Pero entonces él va a vivir una consecuencia de eso en la escuela. O si el niño no se quiere poner suéter, pues entonces va a tener frío. Que si el niño se va con el disfraz cuando no debería de ir del disfraz, y entonces los niños lo van a ver raro, ¿no? Claro, y de hecho es que la libertad tiene límite interno. O sea, yo puedo elegir, pero puedo elegir dentro de este contexto. O sea, tú puedes elegir que te vas a poner a los 3, 4 años, sí, pero entre entre A y B propuestas. No en todo el closet, porque además ni siquiera hay una capacidad de elección clara cuando hay demasiadas opciones, y eso nos sigue pasando aún de adultos. O sea, por ejemplo, a mí me es muy interesante como los outlets, cuando vas a los outlets, ¿no? Es tantísima la cantidad de opciones que hay que la primera sensación normalmente es sentirte abrumado. Sí. Es como, okay, ¿por dónde empiezo? Y esa abrumación que se siente está conectada con una sensación de inseguridad porque no hay como opciones claras. Entonces, por eso es interesante que esta línea New Age de educación no está pegada a ningún tipo de educación. Es nada más una melcocha
¿no? Cómoda, porque ese es el punto. Aparentemente es muy cómodo justificar la falta de límites en la educación con respecto a la libertad, el respeto, la integridad, la persona, wiri, 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 wiri. Pero digo aparentemente porque el precio que se va a pagar después es altísimo. Yo de verdad tengo súper, o sea, este tema de veras es como de mis temas, porque yo fui una niña que crecí sin límites. Crecer sin límites de verdad generó muchísimos conflictos en mi vida. Uno de los más fuertes, el rechazo. Yo no entendía por qué recibía yo rechazo, porque nunca jamás en la vida me observaba a mí misma. Y tuve que ser un adulto y preguntar algún día a una de mis grandes amigas, sobre todo de la adolescencia, y es que yo nunca entendí por qué no me querían. Y entonces ella volteó y me dijo, ¿por qué eres intimidante? Y yo dije, wow, o sea, eso no está bien, ¿no? Pero yo me defiendo y yo fuerte y yo bli, 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 bli. Dijo, sí, pero no, porque tu intimidad, tu manera intimidante de ser genera consecuencias. Y una tía, a su vez, me dijo, ¿no? Tu verdad ofende. Y fue todo un aprendizaje decir, claro. Entonces, crecer sin límites me generó muchísima dificultad en la vida. Por eso, hoy para mí es como el tema central en todas las áreas en las que me muevo, ¿no? Esta insistencia sobre el tema de los límites, pero no con respecto a las reacciones emocionales, sino con respecto a la inteligencia emocional del manejo de esto y las verdaderas consecuencias. En el proceso creativo, aquel que quiere escribir, aquel que quiere pintar, aquel que quiere coser, no hay mayor libertad que cuando se ponen límites. En un ejercicio de escritura, si el facilitador dice, escriban lo que quieran, da una enfermedad que se llama el síndrome de la hoja en blanco, y entonces dices, había una vez, y había una vez, y había una vez. Si el facilitador dice, cuéntame qué le pasa a esa mujer que se sube al camión y se encuentra una cartera tirada con una identificación de un hombre guapísimo y además lo tienes que contar en 10 renglones, y ¿qué hace ella? ¿Va a buscarlo? ¿No va a buscarlo? Cuando hay límites es cuando el creador va a encontrar mayor libertad. Claro, o sea, regresamos al concepto real. La libertad requiere límites. Es límites. Siempre. Exacto. Ahora, yo quiero retomar una parte importante del tema de los límites, cómo ponemos los límites. En la medida de que yo me pongo mis límites o reconozco mis propios límites, que es la validación, entonces, entre más validada yo esté, los límites afuera van a ser menos choqueantes, por decir, ¿no? Estuve leyendo varios autores y pusieron en cierta clasificación límite esponjoso. O sea, límite rígido, límite suave, límite esponjoso. ¿Qué quiere decir? Estas personas que no tienen tan fijo que sí, que no, ¿no? Tienden a permitir que se sobrepasen sus límites una y otra vez hasta que de repente es necesario un empujón hacia afuera, ¿no? Entonces, eso también hay que ir validándonos, ir definiendo nuestra propia construcción, nuestros propios límites, para que entonces afuera sea más evidente, ¿no? Y en el momento en el que tengamos que poner un límite hacia afuera a otra persona, no nos tengamos que justificar porque no hay por qué, ¿no? Y otra, no sea ya desde la reacción, como dices, ¿sí? Porque la verdad nunca, ¿cómo dijiste, Julia? Tu verdad ofende. La verdad nunca es ofensiva. Es la forma en la que la empujamos o la imponemos afuera, ¿no? Es como a través de rescatarme, intentar ser yo y volver a ver dónde está la taza y qué líquido soy contenida en dónde, tengo que expulsar y escupirles a todos los demás, ¿no? Eso. Claro. Y de hecho, el punto interesante es, si necesitas justificarte, no estás poniendo un límite. Porque ¿dónde has oído a un señor de tránsito, por ejemplo, detenerte porque te pasaste un alto y darte toda una justificación? Lo único que hace es te saca el reglamento, te señala el artículo y te dice usted, no, traspasó este límite, esta es su consecuencia, señora, adiós. O sea, nadie
Y cuando pone un límite, se justifica. Ahora, me gustaría regresar un poquito a este ejemplo de por qué los límites me los pongo a mí y no al otro. Y hay una manera que me parece muy interesante. Por ejemplo, en general, en muchos momentos, cuando nosotros queremos compartirle algo a alguien, en particular, como bien dices, a gente cercana, que es donde es más difícil manejarlo, cuando el otro no te pone atención, o cuando el otro no te pela, o cuando el otro invalida, perdón, lo que estás diciendo, ¿no? Ahí, ese es el punto. O sea, el límite es, yo tengo dos opciones. Yo ya sé que esta persona que estoy eligiendo, quien sea, mi hijo, mi pareja, mi mamá, mis hermanas, no importa, mis amigos, normalmente tiene esta respuesta. El límite es, lo comparto con esta persona a sabiendas de lo que voy a obtener o no lo comparto. Lo que no puedo hacer es, le voy a poner un límite y le voy a decir que entonces no le voy a volver a platicar nada en la vida, porque como siempre me ignora. No, eso no es un límite. Eso es un berrinche porque no estás obteniendo lo que quieres. Ahora, puedes pedir, puedes decirle a ese otro, oye, espera, esto que te voy a platicar, sí necesito que 10 minutos me pongas atención, dejes el teléfono o la televisión o whatever y te conectes 10 minutos conmigo y espero tu opinión. O cuando termine de decírtelo, quiero que me abraces. O quiero que te rías conmigo. No sé, o sea, lo que sea que esperas. Y aún así, puede ser que no lo recibas. Y también tenemos que aceptar que pedir no necesariamente significa que el otro me lo va a dar. Y no digo me lo puede, porque a veces sí puede, pero no quiere. Y también es un límite para mí aceptar que el otro no necesariamente tiene que querer o poder darme lo que yo quiero. Ok, los límites no se anuncian, porque nadie va al súper y pide hablar con el señor de la salchichonería y le dice, oiga, hoy no voy a comprar jamón. Sí. No, simplemente no compras jamón. Sí. Pero nadie va y le dice al otro, oye, a partir de hoy no te voy a volver a... Los límites no se anuncian. Sí. Es un actuar. Es una decisión, es decir, y entonces el señor de la salchichonería no te va a hablar y te va a decir, oiga señora, ¿dónde andaba? No he visto que venga a comprar jamón. Sí. A veces el actuar en límite involucra decirle a otra persona, ¿sabes qué? Ya no te voy a contestar. ¿No? Sí, pero... No, más bien, si tú me marcas, este es el límite. Si tú me marcas fuera de este horario o fuera de esta periodicidad, lo que yo voy a hacer es no contestarte en ese momento y esperar hasta que sea el día y la hora en lo que estamos acordando. Pero eso no se anuncia, sí. Eso no se anuncia, no, se hace. Más bien los horarios de atención son de 9 a 9. Y entonces, sí. Punto. El día en que esa persona me marque a las 10:30 de la noche, no voy a contestar. Ahí está el límite. No se amenaza, pero sí se avisa, porque si no es traición. O sea, imagínense que, regresemos a tu ejemplo del súper. Imagínate que el horario del súper, que estamos acostumbrados a que sea de 7 de la mañana a 10 de la noche, de repente un día te lo cambien arbitrariamente y sea de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Si no te lo avisan, no, Julia. Sí, no sabes qué hacer. Yo creo que no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando en que no tengo que ir a decirle al señor que no voy a comprar. Simplemente no voy a comprar. Sí, pero a lo que voy es lo que no se hace es no se amenaza. Entiendo tu ejemplo. Regreso a la parte conductual en este punto. Si yo voy a modificar en una relación del tipo que sea una conducta mía, ¿no? Sí la tengo que avisar. No necesariamente. Porque el otro tiene que saber. No necesariamente. Yo puedo decir, hasta aquí llegó mi límite y no vuelvo a contestar. No más. Sí, pero los límites sí se avisan. Si no es arbitrario. O sea, si tú llegas, vamos a poner un ejemplo concretito, ¿sale? Vamos a poner el ejemplo de, ya no voy a levantar tu ropa del piso, por ejemplo, ¿no? O sea, algo de veras muy básico. Entonces, pero sí tienes que decir, oye, a partir de este momento la ropa es responsabilidad tuya, yo ya no me voy a hacer cargo de levantarla, punto.
Amenazar es, y si la vuelvo a encontrar tirada, te voy a decir y te voy a regañar y vamos a tener un problema. No, eso es amenazar. Pero sí tengo que avisar qué va a pasar. Yo creo que Siempre tengo que saber. depende la situación, las circunstancias y dónde estemos puestos. Pero yo creo que básicamente el límite se pone y se pone. Hay veces en que tenemos que establecer las reglas del juego, ¿no? Pues claro, estoy de acuerdo. Entonces no puedes multar a la gente sin decirle a cuántos kilómetros es máxima, ¿no? Ahora, claro, sí, no puedes nada más no dejarle de contestar a esa persona porque tú decidiste que esas no son horas. Bueno, sí puedes, pero la consecuencia es que para la otra persona sea poco claro. No me contesta porque no me quiere contestar, pero la realidad es que le estoy hablando a las 10:30 de la noche todos los días y a esa hora pues apaga el celular, ¿no? Entonces, es más claro decir, oye, pues yo a las 10 de la noche apago el celular, ¿no? Aquí sí es importante entrar en la forma en la que ponemos límites. Entonces, hay como reglas básicas. De entrada es que la forma de poner límites debería de ser elemental, que quiere decir, entre más directo y sin florituras y sin justificación y sin ponerle emoción, mejor, ¿no? Entonces, no puedo, lo siento, punto, ¿no? Dependiendo de la circunstancia. O no te voy a comprar el helado de 2 bolas porque nada más voy a pagar 5 pesos o nada más tengo 5 pesos, ¿no? Por favor, deja de hacer esos comentarios que me están molestando, ¿no? En vez de, pues es que cuando tú dices no sé qué, o sea, ahí podemos caer fácilmente entre la justificación hacia uno, que es una forma de invalidarnos, ¿no? De que tengo que justificarte por qué te estoy poniendo límites, para que entonces tú me entiendas por qué hasta ahí no llego, ¿no? O esto no se me puede hacer. Lo ideal sería poner un límite con empatía, ¿no? Intentando no invalidar a la otra persona. Sí podemos decir, bueno, entiendo cómo te sientes, pero no puedo hacer esto en este momento por ti. Eso sería ideal, ¿no? Claro, hay veces en que pues se nos están yendo encima y pues lo que podemos hacer es nada más empujar, ¿no? O sea, hay circunstancias y contextos, ¿no? Sí. Sin embargo, para mí, el punto es, el secreto más interesante es, ¿qué voy a hacer yo si tú sigues invadiéndome? No qué te voy a pedir que hagas tú, ¿qué voy a hacer yo? Sí. Ese es siempre el punto central. O sea, si tú me sigues invadiendo de esta manera, yo me voy a quitar, yo me voy a acercar, yo me voy a mover de lugar, yo te voy a cambiar el tema, o sea, hay muchas alternativas porque los límites también generan alternativas. Si encuentras cómo sostener el límite, lo que va a aparecer es todas las opciones de todo lo que puedes hacer cuando el otro intenta transgredir el límite. Pero no es pedirle al otro que no lo transgreda, es decir, ¿qué voy a hacer yo cuando el otro lo transgreda? Sí. Porque no tienes el poder para controlar la conducta del otro. Por eso no funciona decirle al otro, te pido por favor que ya no me hables en este tono. Sí. No, el otro te va a seguir hablando en el tono que se le pegue la regalada gana. Tú puedes decidir, cuando el otro empiece a hablar en este tono, yo voy a colgar la llamada, o yo me voy a ir a la cocina, o yo voy a cambiarle el tema, a mí me encanta el efecto Bugs Bunny, lo voy a agarrar y le voy a pegar un besote, ¡mua! ¿No? Porque eso saca de onda a cualquiera. O sea, ¿qué voy a hacer yo cuando el otro esté haciendo X situación? Porque se nos va la vida en pedirle al otro que deje de hacer lo que sea que queremos que deje de hacer y nunca funciona. Entonces, el punto no es qué hace el otro, el punto es qué hago yo para quitarme de la conducta del otro y no volverlo ni un pleito, ni una manipulación, ni una victimización, ni una justificación. O sea, para no invalidar a mí mismo, porque es real que regresemos al ejemplo, ese tono de voz me genera malestar, pero me genera malestar a mí. Al otro no le genera malestar.
Por eso el otro no lo tiene por qué cambiar, porque la que lo está pasando mal soy yo soy la que tengo que encontrar cómo moverme, no seguirle pidiendo al otro porque nunca va a funcionar. ¿no? Y por eso la regla dorada de los límites es: no pongas un límite que no estés dispuesto o que no vayas a mantener, ¿sí? Claro. Y la consecuencia que vayas a decidir tiene que ser congruente con el hecho. Y a mí me encantan estos ejemplos de si no comes, ¿no? Con los niños, a la hora de la comida no ves la tele. No, a ver, la tele y la comida no tienen una relación directa. Puedes decir, si no comes a la hora de la comida, no vuelves a comer hasta la hora de la cena. Y eso implica, obviamente, no chuchulucos, no dulces, no galletas, no nada de eso. Eso sí está en relación, porque el objetivo de por qué quieres que coma a la hora al mediodía es el tema de la nutrición, la alimentación, la energía, todo lo que ya sabemos. Entonces, por eso no puede ser, y entonces no ves la tele, tiene que ser congruente con el hecho. Y para este punto, la pregunta más bonita es, ¿cuál es mi objetivo? Correcto, como siempre. Voy a pedir, claro, que se acueste, como dice Sara, a las 9 de la noche. ¿Cuál es mi objetivo? Que disminuyan los estímulos que hay, que entonces pueda prepararse el cerebro para dormir. Ah, ok, por eso sí, va por ahí. Pero si mi objetivo es que se duerma, pues no lo vas a lograr. Entonces, sí es bien importante. ¿Cuál es mi objetivo? Antes de poner la consecuencia, y la consecuencia tiene que ser congruente con lo que estoy, con el hecho que está sucediendo. Y dos, que esa es la que estabas mencionando, Alma, consistente. Siempre es la misma. No puede hoy ser la televisión, mañana ser no comes nada, pasado mañana ser lavas los trastes, después lavas el baño, o sea, no, consistente, porque la consistencia es lo que te permite entender que de verdad así va a funcionar. Bueno, entonces, a partir de toda esta discusión interesante que hemos estado teniendo, nos damos cuenta que validación y límites es un tema que está muy intrínsecamente relacionado, ¿no? Porque es validándome a mí mismo, es cómo encuentro quién soy, afino, calibro mi brújula interna y la escucho. Y solo entonces me puedo preguntar, esto sí para mí, esto no para mí, ¿no? Si es esto no para mí, que puede ser algo interno, o sea, me estoy violentando con pensamientos intrusivos, entonces me puedo poner un límite, como decía Sara, freno de mano, deja de pensar, deja de violentarte con tus pensamientos y entonces empieza a hacerte cargo de tu emoción, oír lo que dice la información de tu cuerpo, etcétera, ¿no? Si escucho mi brújula interna, este instinto, lo que ¿qué es lo que me va a dar cierta certeza en este mundo de incertidumbre, en esta vida y experiencia en donde no sabemos qué va a pasar? Entonces tenemos la estructura, ¿no? de quiénes somos, de qué estamos compuestos, y entonces también saber decir sí o no a el otro, ¿no? ¿Qué es congruente conmigo y qué no? Con eso que quiero y con eso que soy, ¿no? Con eso que quiero y con eso que soy. Y por eso es importante regresar a cómo nos validamos, ¿no? Entonces, un poquito mezclando nuestro sana con la terapia dialéctica conductual, de donde saqué mucho de las fuentes de la validación, hay muchas cosas que se relacionan, muchos pasos, perdón, que se relacionan. Entonces, de entrada, hay que observar o escuchar de forma activa. Si alguien viene y vuelca su emoción en ti, escucha, observa, estate presente o contigo mismo, como pues ya hemos estado trabajando el sana con uno mismo. Ahorita es un poquito en virtud del tema, lo vamos a aplicar como más hacia los demás, ¿no? Entonces, estate presente, observa y escucha activamente al otro, ¿no? En segundo lugar, esta terapia dialéctico-conductual propone el reflejo. Entonces es
devolver un poco lo escuchado u observado, ¿no? Un poquito confirmando, verificando que estoy entendiendo. Eso es un paso de validación hacia el otro. Es esta intención de, tengo la intención de estar presente, tengo la intención de entender para así poder ser empático. 3 es validación directa, generar empatía. Es básicamente comunicar que es comprensible lo que el otro está experimentando. Que volvamos a lo mismo, no es estar de acuerdo. Porque hasta experiencias que uno pudiera considerar como negativas, ¿no? Hay un lado en donde le tiene sentido para el contexto de la otra persona, y eso es importante, ¿no? O sea, puedo entender que durante tu infancia fuiste maltratado por mujeres autoritarias en tu familia. Ahorita te cueste trabajo relacionarte de forma sana con una mujer y tiendas a ponerte violento, ¿no? Vaya, eso no es algo que nosotros consideremos, si le ponemos juicio, pues está mal, ¿no? Está mal que de repente violente a las mujeres, pero es comprensible dado a su historia, ¿no? A su contexto, claro, ¿no? Entonces de ahí viene el siguiente paso, validación por historial, que es el reconocimiento de que las experiencias pasadas y la historia generan un contexto para la experiencia del otro. Entonces, por eso sus emociones hacen sentido por lo que ha vivido, así como mis emociones y mis pensamientos hacen sentido dependiendo de lo que viví, ¿no? También es importante acordarnos de que las emociones son humanas, todos sentimos emociones, todas las emociones son válidas, todo el mundo tenemos emociones, nadie es feliz todo el tiempo, ¿no? Entonces es normal sentirse triste, enojado, herido, avergonzado o cualquier otra emoción, ¿no? Al mismo tiempo es igualmente importante validar cómo otros sentirían lo mismo en sus circunstancias y aceptarlo también, ¿no? Y por último, en la terapia DBT manejan un punto que se llama genuidad radical, que quiere decir actúa de forma honesta o la actitud de honestidad, ¿no? Es esto mismo que decíamos de la compasión, es sin juicio, tratando de igual a la otra persona, ¿no? A esto se refiere, es ser honesto con la otra persona, así como uno es honesto consigo mismo. Y desde ahí es no rechazar al otro o a mí en las experiencias que estamos viviendo, sino dar aceptación. Desde ahí, si tenemos esto bien claro hacia nosotros y hacia afuera, entonces esta brújula que tenemos internamente que nos dice, esto es sí, esto es no. Esto es, no estoy segura, pero voy a intentar ver cómo me cuido mejor, porque los límites tienen como objetivo cuidarnos a nosotros mismos, que es como que lo más importante, para poder luego ser mejores con otros, ¿no? Entonces, a medida que nosotros construyamos esta estructura de validación con nosotros mismos, tenemos la capacidad de establecer bien los límites y de una forma más sana poner los límites afuera. Entonces, que nuestras conductas de establecer límites y consecuencias y que sean congruentes salgan desde la parte más sana, como decía Julia, que nuestro objetivo sea cuidarnos y actuar en amor o en beneficio también de nosotros y de los demás. Me encantó este tema, me encantó. Me parece que es muy sutil, pero muy profundo y muy importante. Para mí el tema central que me gustaría dejar es, si la manera en que has estado poniendo límites, entre comillas, no te está funcionando, hay que echar una revisada. A lo mejor no estás poniendo límites, a lo mejor no estás siendo claro, a lo mejor no hay consecuencias concretas y más bien has estado en un modo más reactivo. Entonces, los que te están funcionando de pelos hay que se queden, pero sí es importante seguir insistiendo en hacerlo exactamente igual, no va a hacer que cambie, o sea, es encontrar una manera diferente
de relacionarte en el tema de los límites y las consecuencias que te traigan tranquilidad. No felicidad, pero sí tranquilidad. Yo me quedo con eso que a mí me gustó mucho. Hay veces en donde lo que tú crees que estás haciendo es poner límites y no, estás reaccionando, no es lo mismo, ¿sí? Eso se me hizo muy interesante. Yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso y con el gestionar los límites y la validación como algo que viene junto con pegado, que uno nos va a llevar amablemente al otro. Me quedo con eso y con siempre desde la profunda honestidad de tu necesidad como objetivo, ¿no? Sí. Como siempre, un placer escucharlas. Padrísimo el aprendizaje de este episodio. Nos vemos pronto. Bye.